Hola a todos, bienvenidos a este video en el que hablaremos acerca de las señales o funciones singulares o elementales. Las señales son un tema importante y esencial en ingeniería, ya que nos permiten transmitir, procesar y entender información. En este video nos vamos a enfocar en las señales elementales, también conocidas como señales singulares, ¿no? Estas señales son la base de muchas aplicaciones prácticas, desde la comunicación hasta el procesamiento de imágenes y el control de sistemas. Para empezar, definiremos qué son las señales elementales, que básicamente son funciones matemáticas simples que utilizamos para modelar y analizar sistemas complejos. Entre las más comunes encontramos la señal delta de Dirac, la señal escalón unitario y la señal rampa. Las señales elementales son útiles para entender cómo los sistemas responden a diferentes tipos de entradas. Son además base para muchas transformaciones matemáticas y técnicas de análisis, como la transformada de Fourier y la transformada de Laplace, que veremos más adelante en el curso. Y por medio de las señales elementales podemos estudiar el comportamiento de los sistemas, lo que nos ayuda a predecir cómo será la reacción de un sistema ante entradas más complejas, así como diseñar y optimizar sistemas de forma efectiva. Ya mencionamos antes algunas de las señales elementales que podemos utilizar, pero existen algunas otras que son la señal sinusoidal, la señal exponencial, señal impulso, función escalón, función rampa, función signo, la función rectángulo, la función triángulo, la función sinc y la función de Dirichlet, que las iremos viendo de manera rápida durante este video, y ya en otra ocasión nos enfocaremos un poquito más en algunas de ellas. Empezando con las señales sinusoidales. Estas se definen como funciones que describen oscilaciones periódicas y que se caracterizan por tener una forma de onda suave y repetitiva. Matemáticamente, una señal sinusoidal se expresa mediante la ecuación y de t es igual a por el seno de 2pi por f por t más phi, o también por y de t es igual a por el seno de omega t más phi, donde y de t viene siendo la señal en función del tiempo, a nos representa la amplitud o el valor máximo que puede tomar la señal, f es la frecuencia medida en Hz, phi nos va a dar la fase o el desplazamiento horizontal de la señal, mientras que en la segunda expresión tenemos omega, que sabemos que omega es igual a 2pi por t y nos representa la frecuencia angular de la señal medida en radianes. Las señales sinusoidales también pueden estar definidas a partir de la función coseno y tienen como características que son señales periódicas y que mantienen una amplitud constante, algo que se puede apreciar en la gráfica que aparece de este lado. Estas señales tienen aplicaciones en las comunicaciones, donde se utilizan para modular información y transmitirla en forma de ondas de radio. En electrónica son útiles para probar y analizar el comportamiento de diversos componentes, así como en el diseño de circuitos osciladores. Son también la base de los sonidos puros en música y audio, y se utilizan en sintetizadores y en equipos de procesamiento de audio para generar tonos y diversos efectos. En el análisis y procesamiento de señales se utilizan para descomponer señales complejas en componentes fundamentales mediante la transformada de Fourier, tema que abordaremos más adelante en el curso, mientras que en ingeniería de control se utilizan para analizar la respuesta de sistemas dinámicos a diferentes frecuencias, lo que es esencial para el diseño y el ajuste de controladores. Tenemos después las señales exponenciales. Estas señales nos modelan cantidades que crecen o decrecen en el tiempo a una tasa proporcional a su valor actual. Se representan mediante la expresión y de t es igual a por e a la alfa t, donde a viene siendo la amplitud inicial de la señal y alfa es una constante que define la tasa de crecimiento o decrecimiento de la señal. Si alfa es positiva, entonces tenemos una señal creciente, como la que se muestra del lado izquierdo. Y si alfa es negativa, entonces tenemos una señal decreciente. Las señales exponenciales crecientes se utilizan para modelar fenómenos como el crecimiento de la población, el aumento de capital en las inversiones en temas financieros y la carga de capacitores en circuitos eléctricos, algo que nos es más cercano en nuestra área de estudio. Mientras que las señales exponenciales decrecientes se utilizan para modelar fenómenos como la descarga de los capacitores y la atenuación de señales en medios de comunicación. Tenemos después las señales sinusoidales amortiguadas exponencialmente.
Estas señales son el resultado de multiplicar una señal sinusoidal por una exponencial decreciente y combinan las propiedades de las ondas sinusoidales y las exponenciales, lo que las hace útiles en contextos donde se requiere modelar fenómenos que oscilan y que al mismo tiempo disminuyen en amplitud con el tiempo. Tienen aplicaciones en sistemas de comunicación, en análisis de vibraciones en estructuras y materiales, electrónica, análisis de estabilidad y respuesta transitoria en sistemas de control, en sistemas de radar y sonar, entre algunas otras. Por su parte, la señal impulso es una señal que toma un valor en un instante determinado y que es cero el resto del tiempo. La señal impulso ideal toma un valor infinito en el tiempo cero. ¿Sí? Es un pulso de amplitud de infinita, ¿no? A la señal impulso también se le conoce como delta de Dirac y se utiliza ampliamente en el análisis y modelado de sistemas dinámicos, en el análisis de la respuesta de sistemas lineales e invariantes en el tiempo dentro de la ingeniería de control, en el estudio de la respuesta de filtros para procesamiento de señales y en la generación de secuencias de prueba para sistemas de comunicación. El impulso unitario es una variación específica de la señal impulso que tiene una amplitud de 1 y que se representa como un pulso estrecho y alto en tiempo igual a 0. La señal impulso es un concepto teórico utilizado para representar una entrada en el análisis de sistemas, mientras que el impulso unitario viene siendo ya una versión práctica de esta señal y que se utiliza para aproximar y simular la señal impulso en aplicaciones reales. Por su parte, la función escalón es una señal que de forma repentina cambia su magnitud y permanece con este valor por un tiempo infinito. La expresión matemática para un escalón unitario es u de t igual a 1 para toda t mayor e igual que 0. Es decir, en un tiempo menor a t igual a 0, en un tiempo menor a 0, la señal vale 0, llega a 0, sube a 1 y nos dibuja la figura como un escalón, de ahí viene su nombre, ¿no? A esta función también se le conoce como función de Heaviside. De hecho, MATLAB incluye una función que se llama tal cual Heaviside, que nos permite generar funciones escalones y se utiliza para representar un cambio abrupto en una señal o sistema. En ingeniería de control, en teoría de sistemas, se utiliza para analizar cómo responden los sistemas a cambios abruptos en su entrada. Algo similar sucede en la electrónica de circuitos, donde estas señales pueden representar el encendido y apagado de interruptores, y mientras que en matemáticas se utiliza en el análisis de funciones discontinuas. Tenemos después la función rampa, también el nombre pues viene por la forma que toma la señal, como una rampa. Esta es una señal que su amplitud se incrementa de forma lineal con el valor positivo del tiempo, y para valores de tiempo menor a 0, esta función tiene un valor de 0. De manera similar a las funciones anteriores, estas tienen aplicaciones en el análisis de la respuesta de sistemas ante entradas lineales. En el procesamiento de señales se utiliza con aplicaciones que requieren interpolación, mientras que en electrónica se emplea para analizar la respuesta transitoria de circuitos a entradas lineales. La siguiente función es la función signo, que es una función que tiene como valor el signo de cualquier número real que tome como entrada. Toma el valor 1 para números positivos, menos 1 para números negativos y 0 cuando el número es 0. En circuitos electrónicos, la función signo se utiliza para modelar y analizar señales rectificadas y la respuesta de componentes como diodos y transistores, que se ve en los cursos de electrónica analógica. En el procesamiento de señales, la función signo se utiliza para detectar cambios de fase y para analizar la polaridad de señales. Y además es muy utilizada en algoritmos para control de sistemas. Después, la señal rectángulo o función rectángulo es una función que se muestra como un pulso rectangular. También recibe el nombre de función ventana unitaria o pulso unitario cuando tiene una amplitud de 1. Un rectángulo unitario tiene una amplitud de 1 y un ancho del pulso también de 1. Este pulso está centrado en tiempo 0 y toma un valor de 1 desde t igual a menos un medio o el tiempo igual a menos un medio hasta el tiempo igual a un medio. De una manera más general, el ancho del pulso se especifica mediante la variable a de la expresión que tenemos aquí en el centro de la presentación, donde el pulso centrado en tiempo 0 tiene una amplitud 1, mientras el valor absoluto del tiempo sea menor que a entre 2. Es decir, en el valor menos a entre 2, el pulso sube a 1 y en a entre 2 baja de nuevo a 0 y eso nos da la figura de este pulso, ¿no? El nombre de la función de ventana
como mencionamos que también nos referimos a esta función, nos indica una de sus aplicaciones principales, que es la de definir ventanas o segmentos de tiempo en los que se va a observar o muestrear una señal para su posterior procesamiento o análisis. Tenemos también la función triángulo, una función que al graficarla toma la forma de un triángulo, como se ve en la gráfica aquí en la parte de abajo. También se le llama función sombrero o función tienda de campaña, y su definición matemática nos da un incremento lineal que está dado por el valor absoluto del tiempo entre el ancho del pulso, siempre que el valor absoluto del tiempo sea menor que el valor absoluto del ancho del pulso, ¿no? Eso se define mediante esta expresión. Tiene aplicaciones muy similares a las que son las de la función rectángulo, aplicaciones que son como una ventana con definir rangos o segmentos donde vamos a observar una señal, solo que en este caso la señal no nos da un cambio abrupto, sino que va incrementando y luego decrementando de forma lineal hasta regresar a cero. Una función un poquito diferente es la función sinc o función seno cardinal, que corresponde a la transformada inversa de Fourier del pulso unitario. Se utiliza en aplicaciones de interpolación y de reconstrucción de señales dentro de procesamiento digital de señales, ¿no? Que es la forma normalizada que aparece de este lado, definida como 1 en x igual a 0 y seno de pi x entre pi x cuando x es diferente de 0. La gráfica de la función sinc es una onda que oscila y decrece en amplitud a medida que se va alejando del origen, ¿no? O del centro donde está definida la señal. Es como una oscilación dada por la función senoidal que tenemos aquí, pero que va cada vez que va decrementando, ¿no? Esto debido al incremento que tiene la variable x, que está aquí dividiendo al valor que nos da el seno. Y por último tenemos esta función que le llamamos función de Dirichlet, que es una función poco común, pero es muy conocida en matemáticas y se utiliza en teoría de números y en análisis matemático, ¿no? Es una función que no es continua en ningún punto de su dominio y se define de la siguiente forma, ¿no? Tenemos dos números c y d que pertenecen al conjunto de números reales y que son diferentes entre ellos. Entonces, la función de Dirichlet toma el valor de c si el tiempo es un número racional, el valor de tiempo corresponde a un número racional, y toma el valor de d si el tiempo es un número irracional. Entonces, cuando hablamos de una función de Dirichlet unitaria, se toman los valores de c igual a 1 y d igual a 0. Entonces, cuando el tiempo sea un valor racional, la función va a valer 1, y cuando el tiempo sea un valor irracional, raíz de 2, pi y algún otro número irracional que de los más comunes, en todos esos puntos va a ser un valor de 0, ¿no? Esta función no tiene muchas aplicaciones prácticas directas, pero es muy útil en el campo del análisis matemático y en la teoría de funciones para ilustrar conceptos y propiedades importantes de las funciones. Y con esto terminamos esta explicación muy rápida de lo que son las funciones o señales elementales. En una ocasión posterior, más adelante durante el curso, iremos viendo ya aplicaciones de ellas, y iremos viendo también cómo generarlas y cómo graficarlas y cómo modificar algunos de sus parámetros para generar algunas variantes y cómo combinar también estas funciones para generar señales adicionales.